En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Vamos a empezar hoy un tema muy especial. Hace 8 días estuvimos comenzando con el quinto pilar en la iglesia, que primero es el amor de Dios. Recuerda que cuando comenzamos esta serie el Espíritu Santo hablé sobre el bautismo del amor. Y después duramos bastantes días, domingos, hablando sobre el amor de Dios. Y luego después seguimos con la autoridad de Dios. Tercer lugar, seguimos con la voluntad de Dios y hablamos de dos temas, boulema y telema. Ya se lo saben de memoria, pero que el contenido también el significado. Y en cuarto lugar, hablamos de la obediencia. Es vital en nuestra vida. Y en quinto lugar, empezamos a hablar de la oración. Son los 5 pilares fundamentales en la iglesia, en la vida de cada discípulo del Señor. Ha sido un tiempo muy especial y hoy quiero seguir hablando de la oración. Voy a hablar del poder de la oración, pero bajo un principio muy especial. La oración y el ministerio de la iglesia. Muy particular. La oración y el ministerio de la iglesia, claro, bajo la cobertura del Espíritu Santo. Como iglesia, nosotros hemos sido llamados al ministerio de la oración. La verdad, hemos visto la oración como algo casual, como algo de cada mes o de vez en cuando tengo un problema. Pero a la luz de la Escritura, el ministerio de la iglesia para poder cumplir la gran comisión, para poder vivir el gran mandamiento, para poder regresar al mandato cultural, para cualquier cosa, la oración es no negociable. Como iglesia, no estoy hablando de individuos, de personas. Como personas tenemos que orar. Pero ahora estamos hablando del aspecto corporativo de la iglesia. Que toda la iglesia se una en una dirección para orar. Eso no lo hemos pensado. Y personalmente, déjenme decirles, tenía idea de esto que les voy a mencionar hoy, pero nunca lo desarrollé, nunca lo entendí exactamente. Pero Dios, por su gracia y en su misericordia, la pandemia y después de la operación de mi rodilla, muchas cosas han pasado. Y doy gracias a Dios por esa iluminación del Espíritu Santo para poder entender ese aspecto. Así que yo quisiera que miráramos unos textos de la palabra del Señor para mirar a dónde me voy a basar. Me voy a basar en Mateo 18 y voy a escoger 3 versículos, 18, 19 y 20. No voy a hablar del versículo 15, 16 y 17 porque ese es ya una relación personal, que dice el 15, 16 y 17 que si alguien tiene algún problema con su hermano, llame y arregle con él, en fin, esa es la relación personal. Pero que tiene que ver, naturalmente, lo voy a tocar en el camino, tiene que ver con lo que sigue diciendo el Señor. Dice el Señor, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y vuelve y dice, otra vez os digo, sigue la secuencia, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Creo que para poder entender esto, tenemos que dar un paso hacia la madurez. Este texto que voy a mencionar sí lo he pensado mucho en el camino. Y he hablado de ello en otras oportunidades. Voy a referirme a Hebreos capítulo 5, capítulo 12, capítulo 5, versículo 12, hasta el 6:3. Pasa el capítulo, termina el 12, sigue el capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. A ver. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, escuche, nosotros debiéramos de ser maestros ya después de tanto tiempo. Pero la iglesia no crece. No somos maestros todavía. No hemos asimilado lo que Dios ha dicho. Porque un maestro enseña con su vida. No es un profesor. Un profesor enseña con sus palabras. Un maestro enseña con lo que vive. Después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. No podemos seguir en primeros rudimentos. Y vamos a ver qué son los primeros rudimentos. De la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de alimento. ¿Tenéis necesidad de qué? De leche. Y no de alimento sólido. Ustedes saben que cuando un niño recién nace y va creciendo, no se le puede dar frijoles. Entonces puede uno darle frijol a un niño que recién nace. ¿Qué pasa? Lo mata. Yo quisiera que esta mañana estoy hablando a gente que creo que ya está madura. Y los que se bautizaron, aunque empezaron, ya lleva tiempo recibiendo enseñanza. Como le decía Natalie, ya 3 años recibiendo enseñanza, ya está pasadita. Así que la verdad espero que ustedes lo entiendan, ya están pasaditos. Así que ya ustedes los considero maduros. Y no tienen necesidad de leche. ¿Qué se hace con un niño recién nacido? ¿Qué se le da? Leche, porque no puede digerir nada más. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Los niños, ¿sabe que los niños les dan pataletas cada rato, ¿no? ¿Han visto niños por ahí? Sus hijos. ¿Qué pasa con los niños? De repente le da una pataleta, una rabieta y tantas cosas que dicen los niños. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo. ¿A cuántos de ustedes les ha dado pataletas aquí en la iglesia con algún hermano? No, yo sé que ustedes no. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Ahora yo sí puedo comerme unos frijoles con chicharrón, con patacón, frijoles antioqueños. Cuando voy a Antioquia hay una hermana que siempre me recibe allá en su finca que tiene, Marlene, y me pide que vaya a la finca y me da unos desayunos terribles. Me da desayunos con arepa, con chicharrón, con frijol, bueno, con todo, con chorizo. No, yo no puedo, la verdad, no puedo con tanto que me dan. Pero otras veces he podido y no me pasa nada. ¿Por qué? Estoy maduro ya. No pasa nada. Los países les gusta eso, así que ya yo no como tanto, pero bueno. A ver, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No se dejan engañar. Por tanto,
dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Vamos adelante a qué? A la perfección. Esa es la intención. Seguir avanzando, no a la entretención, sino a la perfección. ¿Sabe qué quiere Dios de cada uno de nosotros? Que seamos perfectos. Y dirá, hermano, no, yo soy humano. Uno en la carne nunca puede ser. No, no somos perfectos, pero caminamos a la perfección. Caminamos a la perfección. Y luego nos dice que son los rudimentos. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Por mucho tiempo siempre hablamos del arrepentimiento. Y es bueno. Pero una persona pasa 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años en la iglesia y siempre escucha arrepentimiento. Siempre hay que insistir en que se arrepienta. Basta ya. Pablo se dio cuenta de esa terrible enfermedad que hay en la mente de los cristianos en esa época. Pero hace 2000 años, casi 2000 años, comparamos hoy, está igual. Pero luego sigue diciendo de la fe en Dios. Siempre estamos hablando de la fe en Dios. Y necesario no olvidarlo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sigue adelante. De la doctrina de bautismos. En muchos lugares ni siquiera mencionan un solo bautismo. Pero yo veo en la Biblia varios bautismos. Lo he mencionado. Bautismo en agua, como ayer se bautizaron, que hicieron pacto con el Señor a través del bautismo. Está el bautismo de fuego. ¿Sabe cuál es el bautismo de fuego? Las pruebas. Cuando pasamos por pruebas, por luchas. ¿Alguno de ustedes ha pasado por pruebas? Por luchas. Pero le esperamos que al pasar por las luchas, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea purificada y salgan refinados. Tal vez Dios ha permitido el COVID para purificar a su pueblo. Porque en el pueblo de Dios hay mucha escoria. Empezando por mí. No estoy señalando hacia allá. Cuando señalo hacia allá, hay 3 que me dicen, y usted también. Sí, yo hago así, pero ¿qué hacen los otros 3? Haga así, señale a otro. A ver cuántos lo señalan a usted. Y por más que trate de meter el otro para que sean 2 contra 3, hay uno que se queda neutro. ¿Carlitos lo hizo? Señale ahí al que está. Ok. No solamente, y también hablo del bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de amor. Son diferentes tipos de sumergirnos en esas fuentes del bautismo. De la resurrección de los muertos. De rato tenemos que hablar, mi hermano, no tenga miedo. Si se va a morir, si le da COVID y después se muere, pues dele gracias a Dios que se murió. No estoy diciendo que no oramos por las personas que tienen COVID. Estamos orando por mi hija. Porque mientras para nosotros el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Sí? Yo confío en Dios, hemos confiado en Dios que Alexandra está joven todavía y tiene mucho para realizar en la tierra. Y Dios por eso la está levantando y la levantará en el nombre del Señor. Pero algún día terminará su jornada también. Yo también. Diga, yo también. La resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hay que estar hablando que hay un juicio para los que no conocen al Señor. En fin, dice el apóstol Pablo, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Es decir, vamos a seguir hablando de esos temas, pero vamos adelante a la perfección. No quiere decir que ahora eliminamos esos temas, porque tenemos que repasarlos para permanecer en la fe y anunciarle a otros que no conocen al Señor, anunciarle de estos principios. Entonces, hermanos, el propósito de avanzar en la palabra de Dios hoy en día
es revisar si necesitamos leche o alimento sólido. Los que no pueden con alimento sólido no lo van a entender. Y por eso quiero que oremos. Para que Dios abra, el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Y podamos recibir el alimento sólido. No tenga temor, no te vas a indigestar. Posiblemente no lo va a entender, yo no lo entiendo todo todavía. Pero Dios nos va dando gracia. No te preocupes por lo que no entiendes. Preocúpete por lo que entiendes. Algunos me dicen, pastor, es que lee la Biblia, yo no entiendo la Biblia. Yo no la entiendo, me dicen muchos. Y yo les respondo sencillamente, ¿entiendes algunas cosas? Sí, entiendo algunas cosas, vive esas. Cuando vives lo que entiendes, comenzarás a entender lo que no entiendes. ¿Me explico? Tú no tienes que saber todo. Vive lo que sabes. Y a medida que vives lo que sabes, vas a entender más. Y cuando viva eso, vas a entender más. Y cuando viva eso, vas a entender más. Vas camino a la perfección. ¿Me comunico? Creo que no tienes que no tienes que tener título universitario para entender ese principio tan simple. Señor Jesús, te quiero pedir que por la gracia tuya y el poder del Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento. Señor, pido por mi vida, porque debo enseñar estos principios y antes de enseñarlos debo vivirlos. He experimentado algunas cosas de ellas, como en estos días, Señor. Y sé que al final veré tu nombre glorificado. Ayúdanos a todos, Señor, a entender este principio. Ilumínanos el entendimiento. Y te damos gracias por lo que tú nos vas a enseñar. Amén, Espíritu Santo. Gracias. Amén. Bueno, tengo una palabra muy especial. Yo recuerdo al Señor Jesucristo cuando le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando ustedes decidieron aceptar a Cristo y hacer compromiso con Él a través del bautismo, ya vieron el reino de Dios. Pero Jesús sigue hablando con Nicodemo y le dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar. Una cosa es ver, otra cosa es entrar. ¿Entendemos la diferencia? Eso está en Juan capítulo 3. El que no nace del Espíritu no puede ver. El que no nace del agua, la palabra, y del Espíritu, no puede entrar. Entonces yo sé que ustedes ya han visto el reino, pero ahora vamos a entrar y seguir caminando. Es un punto de inicio muy sencillo también. Entonces yo quiero comenzar volviendo atrás a lo que tenemos en Mateo 18, el verso 18 especialmente. Volvamos al verso 18. Leámoslo juntos. Y si tienen su Biblia, léenlo en la Biblia. Marca en la Biblia. La verdad, tenemos la ventaja, la bendición de esos medios que podemos verlo. Nos ayudan, pero no reemplazan que usted tenga la Biblia. De cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Ahora, la palabra atar significa todo lo que ustedes prohíban en la tierra será prohibido en el cielo. Y luego sigue diciendo, y todo lo que desatéis
quiere decir que permitan en la tierra, será desatado en el cielo. Escuche, y voy a decir esta palabra de introducción a ese tema. La tierra y muy directamente la iglesia gobierna el cielo. Y alguien me preguntará, pastor, ¿y de dónde sacó esa doctrina? Yo no lo escribí. ¿Qué dice ahí? Que lo que nosotros permitamos en la tierra será permitido en el cielo. El cielo espera que la tierra decida. Y entonces el gobierno respalda, el cielo respalda. Y todo lo que nosotros prohibamos será prohibido por el cielo. Nunca hemos pensado de esa manera. Repito, eso no lo escribí yo. Eso lo dijo el Espíritu Santo. Lo dijo Jesús. Y el Espíritu Santo le recordó a Mateo que lo escribiera porque esa es palabra para la iglesia. No estamos, Carlitos, acostumbrados a pensar de esa manera. Que Dios nos ayude y nos dé gracia. Por eso decía, esto es alimento sólido. Los que están acostumbrados a la leche se van a asustar. Y espero que si no lo entiende no salga a decir por bien suyo, no por bien mío, porque como no soy yo el que lo dije, por bien suyo no salga a decir el pastor ya empezó a enseñar herejías. Imagínense que el pastor dijo que el cielo espera órdenes de la tierra. Eso es loco. Humanamente hablando, es loco. Pero repito, hermanos, si no lo entiende, me gustaría hablar contigo para tratar de explicárselo más. Y ya tendríamos cita para hacerlo. Pero a medida que avancemos, entonces vamos a entender un poco mejor. Este es un principio universal dado a la iglesia en cualquier parte donde esté la iglesia. Es un principio que Dios estableció. El cielo espera órdenes de la tierra. Y en la tierra se disfrutan, se reciben los efectos de lo que el cielo respalda. Es en la tierra que se toma la decisión y el cielo actúa. Todo lo que contradice la voluntad de Dios debe ser prohibido por la iglesia. Escúcheme. Todo lo que prohíba la voluntad de Dios, todo lo que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros tenemos autoridad para prohibirlo en el nombre de Jesús. Aquí pasamos ya de bendice mi hijo, bendice mi hija, bendice mi esposa, bendice, ya no pensamos. Por eso dije, es un mandato de la iglesia. Ese es el ministerio de la iglesia, no de los miembros de la iglesia. Los miembros tenemos que orar por todas las dificultades que tenemos y Dios nos escucha. Pero aquí el Señor da un paso más. La iglesia como cuerpo de Cristo tiene autoridad. Tiene autoridad. Todo lo que está conforme a la voluntad de Dios debe ser permitido por la iglesia. Yo quiero darles un ejemplo. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Pero por tiempo voy a dar solamente un ejemplo. Vamos a Éxodo capítulo 17.
Recién el pueblo de Israel había salido de Egipto, había pasado el Mar Rojo, iban rumbo al Sinaí, donde Dios les iba a dar los mandamientos. Y luego seguirían en proceso hacia la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Pero hubo un grupo que se opuso, los amalecitas. Se opusieron. Y cuando el pueblo iba marchando, los cobardes los atacaron por la espalda, donde iban las mujeres y los niños. Los hombres iban al frente, después las mujeres, pero los ancianos y los niños iban al final, y sus bienes. Y los atacaron por detrás, por la espalda. Vino Amalek y atacó a Israel. Y dijo Moisés a Josué, escuche, no a Dios, ni Dios a Josué. Moisés a Josué, que era su mano derecha, digamos, que lo estaba acompañando. Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. 2 ejércitos peleando. Uno en la cumbre, otro en el valle. 2 grupos. Uno en la cumbre, otro en el valle. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, el cielo lo respaldaba. Escuche. Cuando Moisés alzaba su mano, ¿qué pasaba? El cielo lo respaldaba. Pero Moisés su mano se cansó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él bajaba la mano, Amalek prevalecía. Moisés permitía en la tierra lo que era contrario a la voluntad de Dios. El texto sigue diciendo que Aarón y Hur, mientras levantaban las manos, le pusieron cada uno la mano y sostuvieron sus manos. ¿Cómo necesita un líder que Dios ha puesto? Alguien que le sostenga los brazos. Déjeme decirle, yo lo necesito. Que un pueblo sostenga mis brazos. Alfonsito lo necesita como pastor. Orlando, Manuel, los ancianos, Carlos, que dirige la alabanza. Déjenme decirles, Carlos no dice nada, pero dirigir la alabanza no es fácil. No es fácil. Aquí ustedes ven el equipo y van a ver lo que pasa el 10 de diciembre, lindo, hermoso, precioso, nos encanta. Pero llegar a ese momento, sé que cuesta. Y yo no dudo que Carlitos algunas veces ha sentido desmayo. Pero por lo menos sé que tiene a su esposa a su lado, que le sostiene. Y déjeme decirte, Carlitos, yo también oro por ti. Te sostenemos. No temas, porque mientras que nosotros te sostenemos, el cielo responde. Y vamos a ver glorificado el nombre del Señor. Amén. No sé si me hago entender. Si estoy hablando en griego, en filisteo, yo no sé qué. En arameo, en lo que sea, o en boyacense, o no sé, o en tolimense, en pijao, yo no sé. ¿No les parece esto interesante? Moisés, con las manos levantadas, sostuvo la vara ahí, la vara de autoridad
y el pueblo venció. ¿Dónde se decide la victoria? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. Y cuando lo hacemos conforme a lo que Dios dice, el cielo se pone a nuestro favor. Aleluya. Aleluya. Necesitamos que el cielo esté a nuestro favor. Pero el cielo espera que su pueblo en la tierra le pida. Hermanos, que Dios nos ayude a entenderlo. Y que esto no sea una doctrina más, sino que Dios nos ayude para poner en práctica. Tenemos que dar pasos más de lo que estoy diciendo hoy. Tenemos que buscar la forma en cómo como iglesia nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a ver más adelante. Nos vamos a poner de acuerdo. Hay muchas cosas que están pasando en esta ciudad. ¿Y sabe por qué pasan? Porque la iglesia no dice nada. Porque la iglesia simplemente se queda callada. Obedece. Hace lo que le mandan. Y viven en el temor del hombre. Y como dice Salomón, el temor al hombre pone lazo. ¿Dicen amén? Amén. Que Dios nos ayude a entenderlo para que podamos caminar hacia la victoria. Es natural, hermanos míos, recordar que si el hombre no decide, Dios no lo hará. Si el hombre decide, Dios actuará. No podemos impedir que Él haga lo que puede hacer, pero Dios no hace lo que puede hacer si los elegidos no actúan. No es que Dios es impotente. Dios puede hacerlo. Y algunos de nosotros podemos decir, pues si Dios puede, pues que lo haga sin mi ayuda. No, Dios decidió en su soberanía que no hará nada hasta que su pueblo lo pida. Que Dios nos ayude, hermanos. Y aquí tenemos que mirar. Los escogidos debemos actuar en armonía con la voluntad de Dios. Y para alguien por ahí dijo Primera de Juan, y eso es lo que voy a leerle. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15? Lean conmigo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero escuche, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pedir. No pedir como nosotros nos da la gana, conforme a su voluntad. ¿Es la voluntad de Dios que el COVID acabe con la raza humana? Por favor. Esto va mucho más allá de simplemente de una alcaldesa que tiene leyes un poco difíciles de obedecer. Pero luego sigue diciendo, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Por favor. Lo hemos leído muchas veces, yo lo he repetido muchas veces, pero repetimos y sin iluminación. Espero que el Espíritu Santo nos esté dando iluminación. Y que podamos entenderlo. El cielo espera que su iglesia actúe y pida conforme a su voluntad. Y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y nos da lo que le pedimos. Señor, gracias. Para que quede claro, ¿quién gobierna? ¿El cielo o la tierra?
Tremendo, ¿no es cierto? Déjenme decirles, hermanos míos, que este diseño lo hizo Dios en la eternidad pasada. Como hemos visto lo de la eternidad pasada, la eternidad futura, con el PC. Dios allá en la eternidad, en el pasado, diseñó esta forma de actuar en el tiempo. En el tiempo se actúa distinto a lo que se hace en la eternidad pasada y lo que se hará en la eternidad futura. En la tierra, ¿sabe qué hizo Dios para lograr esto? Nos creó a su imagen y semejanza. Y eso empieza a tener un... ¿Cuál es la intención de Dios? En la raza caída que se apartó de Dios y que Cristo vino a redimir. El Espíritu Santo nos transformará nuevamente a la imagen de Jesús. Nos volverá a lo que perdimos. Por eso tú y yo estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. No somos llamados a ser evangélicos, o religiosos, o pentecostales, o bautistas, o presbiterianos, o católicos, o como quiera llamarlo. Somos llamados a ser como Cristo. Transformados a la imagen de Jesús. Dígale a su hermano, yo fui llamado o llamada para ser como Cristo. Para ser transformado a su imagen y semejanza. Esa imagen que cuando yo vine a Cristo estaba desdibujada. Pero cuando el Espíritu Santo me llamó y me llevó a Jesús y limpió mis pecados con su sangre, empezó el proceso de transformación. Y dígale a su hermano, aunque no lo crea, hoy me parezco más a Jesús que lo que usted se imagina. Hagámoslo de esta manera, que lo que usted se imagina. Porque es que nosotros siempre estamos acostumbrados a juzgar por nuestra manera de pensar. No juzguemos para que no seamos juzgados. Debemos pensar como Cristo, porque tenemos la mente de Cristo. Recuerde, hermano. Dios nos creó a la imagen y semejanza suya para que actuáramos conforme a su voluntad. Por ejemplo, si este salón estuviera desocupado, ustedes no estuvieran acá, nada. Estuvieran solamente las sillas, estuvieran los equipos, las bombas hermosas que adornan la cantata que viene, el templo, los cuadros y todo. Ustedes podían remover todo esto. Podían quitarlo. Si no hubiera nada en las otras sillas que están allá, usted podía mover esas sillas como quisiera. Echarlas para la calle. Podía hacer lo que quiera. ¿Sabes por qué? Porque esas sillas son cosas. La sintetizador es cosa. La guitarra son cosas. Los equipos son cosas. La marimba son cosas. Todo esto son cosas. Por eso uno puede actuar. Pero, si usted quisiera quitar a los hermanos de ahí, a todos, y echarlos para afuera, ¿podría hacerlo? ¿Por qué? Porque ellos son personas que llevan la imagen de Dios. ¿Me comunico? Si estuviera solo, cualquier cosa, pero cuando ya hay más, tenemos que ponernos de acuerdo. Si le pudiera decir, hermanito, se puede desocupar, que es que necesito eso. Ya hay que ponerse de acuerdo con él. Si no se pone de acuerdo, grave. ¿Sabe? Hermanos, pido que Dios me ayude para entender esto. Es que Dios nos dio un libre albedrío. Y Dios le dijo al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer. Y todo lo que hizo fue anunciarle, si le obedecía, lo que iba a pasar
y si no le obedecía lo que iba a pasar. Si lo obedecía, iba a comer del árbol de la vida. Si yo no obedecía y comía del árbol de la ciencia del bien y el mal, iba a venir muerte. Todo lo que Dios puede anunciar es lo que puede venir si nosotros no actuamos conforme a lo que Dios dice. Y nosotros decidimos. Por eso, obedecer es importante. ¿Obedecemos o no obedecemos? Cuando obedecemos, tenemos el cielo a nuestro favor. Cuando no obedecemos, tenemos problemas. Y muchos problemas, amén, hermano. Muchos problemas. Estoy terminando porque es muy fuerte lo que estoy diciendo. Para mí asimilarlo no ha sido fácil, pero le pedí al Espíritu Santo que me ayudara a entenderlo. Y como digo, desde mucho tiempo atrás, lo he estado pensando. Este pasaje de Mateo capítulo 15, capítulo 18, versos 15 hasta el 20, me ha puesto a pensar muchas veces. Hermano, el cielo espera la decisión de sus escogidos. Por algo somos escogidos, no solamente llamados. A los que llamó, los escogió, los predestinó. Dios me llamó un día y cuando yo respondí, me escogió. Claro, no fue porque yo quise, pero el Espíritu Santo actuó. Por gracia. Gracia. Son misterios muy grandes. Este es una verdad, pero es misterioso. ¿Por qué? Si Dios todo lo puede, no actúa sin mi petición. Es muy natural pensar de esa manera. Pero Dios lo diseñó de otra manera. En su soberanía. Dios diseñó al crearnos a su imagen y semejanza, darnos esa autoridad. No ordenarle a Él, solamente Él pide que nosotros oremos conforme a su voluntad. Hermano mío, mire lo que hay aquí, en el verso 19 y 20, repasémoslo. Léalo conmigo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde está el problema? En nosotros. No que no pedimos, sino que no nos ponemos de acuerdo. No se trata de que cada uno pide lo que quiera por su lado. Tiene que ponerse de acuerdo con otro hermano. Es lo que llamamos el poder del acuerdo. Qué poder tremendo. Yo tengo que ponerme de acuerdo con Alfonso, tengo que poner con ustedes. Yo necesito personas con quienes pueda dialogar y ponerme de acuerdo para pedir. Tú también necesitas. Todos necesitamos. ¿Quién es tu compañero de acuerdo? Es tiempo de empezar a pensar. Porque aquí estamos hablando de la iglesia. No estoy hablando de mi familia en la carne. Estoy hablando de la familia de Dios. Mire esa joya preciosa. Ella puede ir por cualquier parte porque tiene libre albedrío. ¿Sí? Ese es el libre albedrío, hermanos. Déjela tranquila. Déjala que corra. Que sea feliz. Que use el libre albedrío. Un día llegará en que ella se da cuenta que no puede ir por donde quiere. Y luego Jesús termina con estas palabras.
Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Aleluya. El poder del acuerdo hace 2 cosas: que podamos recibir lo que pedimos y que la presencia de Jesús esté. Y si la presencia de Jesús está, tenemos lo que pedimos. Amén. Hermanos míos, que Dios nos ayude a pensar de la manera como Dios quiere que pensemos. Este es el dilema de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Yo he tenido muchos problemas. Hay hermanos que nos han abandonado y han dicho: es que yo creo en la soberanía de Dios. Y usted no enseña la soberanía de Dios. No es cierto. Siempre he enseñado que Dios es soberano. Pero junto con la soberanía de Dios está la responsabilidad humana. Y claro, hermanos lindos, hermosos, preciosos, y los bendigo si me están escuchando. Si les dio por escucharme hoy, los bendigo donde estén. Los seguimos amando. Porque es mi responsabilidad amarte hasta la muerte. Aunque me abandones. Aunque abandones la iglesia, te seguiré amando. Y moriré amándote. Y les digo a ustedes igual. Mi responsabilidad es amarles hasta la muerte. Compartirles la palabra. En lo que pueda pastorearles con el equipo. Y estoy dispuesto a hacerlo. Porque es mi responsabilidad. Por eso Dios puso pastores en la iglesia. Porque todos necesitan ser pastores, no llaneros, ser pastoreados, no llaneros solitarios. Algunos que me han dicho: yo no necesito el pastor, yo solamente me comunico con Dios, nada más. Gracias por su pensamiento, examínalo. Para ir terminando en esta mañana y dejarles ese tiempo de reflexión, quiero decir, el poder está en la oración. Escuche lo que dice, donde están 2 o 3, el verso 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa, que pidan. ¿Cómo pedimos? En oración. En oración. Lo que pidieren será hecho. La oración. La oración, hermanos míos, tiene la oración corporativa de cuerpo, tiene poder. Y vamos adelante, les digo, hermanos, no esperemos tomar más leche. Vamos adelante a la perfección. No vivamos de los rudimentos que son buenos. Y si son necesarios hay que recordarlos. No hay que anularlos de ninguna manera. Pero yo todavía, escúcheme hermano, me viene esa ilustración simple, tonta. Yo como frijoles con chicharrón. Perdón que ya me dio por los frijoles y chicharrón. Podía hacer cualquier, ajiaco, podía hacer cualquier otra cosa. Pero para que entienda, como frijoles, pero también tomo leche. Yo también tomo leche. Así que si me invitan un vaso de leche, se lo recibo, hermano. Con un bocadillo. Aleluya. Hermanos míos, una tarea muy personal. Revise sus oraciones. ¿Lo haces como llanero solitario? Tienes derecho a orar por lo tuyo. Pero cuando hablamos ya de lo que pasa en la tierra,
es otra cosa. ¿Tus oraciones están en armonía con la voluntad de Dios? Que Dios nos ayude. Oremos. Si alguna persona estuviera con nosotros que nos acompaña por primera vez, no pase adelante, hermanos, no pasen adelante porque no voy a pedir a nadie que pase adelante. Pero estos hermanos que tienen esa chaleco estarán afuera esperándola si usted está por primera vez. Y ellos le conducirán en cómo encontrar a Jesús, cómo vivir para Él. Así que yo pido a los hermanos que están de los chalecos se hagan afuera y esperen afuera, hermanos, para que cualquiera que llegue allá se acerque a ustedes. Ustedes están dispuestos a orar por ellos y a guiarles. Estamos de pies. Oramos. Señor, te doy gracias. Ilumínanos el camino por donde debemos andar, Señor. Tú eres la luz. Tu palabra es lumbrera mi camino. Por tu palabra nos vas a guiar. Para que cuando, como cuerpo, como iglesia, pidamos. Señor, pidamos conforme a tu voluntad. Y entonces el cielo actuará. Tú que estás en tu trono, tienes todo dispuesto en el universo para ponerlo en movimiento en respuesta a nuestra oración. Qué profundo es esta palabra, Señor. Este pensamiento. Te bendigo, Jesús.